Vamos a hablar ahora de los principios tributarios constitucionales. Todos los impuestos o las contribuciones pues deben de estar conforme a la Constitución, ¿verdad? No puede haber un impuesto que vaya en contra de la Constitución o que vaya, o que agreda, ¿verdad? Los principios constitucionales. Entonces, cuando se hace un impuesto nuevo, se deben de tomar en cuenta los principios constitucionales para los impuestos, ¿verdad? Recuerden que los impuestos los hacen, o más bien se hacen a través de los diputados y los senadores del Congreso de la Unión, ¿verdad? Se proponen las leyes de los impuestos nuevos o de las modificaciones a los impuestos y ahí se votan, ¿verdad? Y ya si tienen votación a favor, bueno, pues se lleva a cabo ese impuesto o esa ley. Si hay una votación en contra, pues no, ¿verdad? Y así pues cumplen todo un proceso. Los impuestos, al igual que todas las leyes, cumplen un proceso legislativo, ¿verdad? Que ya sea que lo empiece el presidente, por ejemplo, el presidente de la República, pues puede enviar una propuesta, ¿verdad?, de una nueva ley que tenga que ver con los impuestos, y ya la analizan en el Congreso de la Unión, y pues se hacen las votaciones respectivas si se aprueba o no, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, entonces los impuestos pasan por todo el proceso legislativo, al igual que todas las leyes, ¿verdad? Y debe cumplir con ciertos principios. Los diputados y los senadores, ¿verdad? Y el mismo presidente de la República que propone leyes, pues debe saber que la propuesta debe ir de acuerdo a estos principios tributarios constitucionales. Pues vamos ahora sí que a empezar desde el principio, recordando, ¿verdad?, lo que ya hemos visto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31 establece que son obligaciones de los mexicanos, fracción cuarta, contribuir al gasto público, ya lo hemos visto, y aquí lo que nos vamos a enfocar es en este párrafo. Dice, en este numeral se consagran como principios constitucionales tributarios la proporcionalidad, la equidad, la legalidad y el destino al gasto público. Entonces, estos son los principios constitucionales, que debe ser proporcional, equitativo, legal y destinado al gasto público. Entonces, todos los impuestos que se creen en México deben de tener estos principios: proporcional, equidad, legalidad y destinarse al gasto público. ¿Ok? ¿Qué es la proporcionalidad? Bueno, vamos a platicar de qué significa que el impuesto sea proporcional. Dice, para el diccionario de la lengua española, proporcionalidad, de latín proportionalitas atis, consiste en la conformidad o proporción de unas partes con el todo o de todas las cosas relacionadas entre sí. El principio de proporcionalidad en los impuestos se refiere esencialmente a que los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria deben de contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada. Entonces, aquí el primer principio constitucional que vamos a ver es que los impuestos deben de ser proporcionales. ¿Qué significa? Que no todos podemos pagar la misma cantidad de impuestos. Proporcional significa que no debe de haber un impuesto que diga de que todos los que nos dediquemos, por ejemplo, al arrendamiento, o todos los que nos dediquemos a una actividad profesional, por ejemplo, ya sea ingenieros, médicos, abogados, contadores, maestros, todos los que nos dediquemos a una actividad profesional, que diga, bueno, pues van a pagar todos 20,000 pesos mensuales de impuestos. No puede ser así, porque no todos tendremos a lo mejor esa cantidad de ingresos. Habrá quien gane menos, habrá quien gane más, ¿verdad? Entonces no puede haber una ley que diga que todos debemos de pagar 20,000 pesos mensuales. Ahí no es proporcional. Entonces los impuestos deben ser proporcionales. Sí puede haber una ley que diga de que todos los que nos dedicamos a una actividad profesional pagaremos una tasa del 5%, del 10 o del 15%. Ahí ya hay proporcionalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay si hay un contador o un abogado que gana 200,000 pesos mensuales, pues pagará el 5 o el 10% de esos 200,000 pesos mensuales. Si hay un abogado, ¿verdad?, un contador, un maestro que gana 20,000 pesos mensuales, pues pagará el 5 o el 10% de esos 20,000 pesos mensuales.
Ahí es donde es proporcional, dependiendo, ¿verdad?, de los ingresos de cada uno. ¿Ok? Entonces, ese es el primer principio donde los impuestos deben de ser proporcionales. No puede haber un impuesto donde fije una cantidad fija, ¿verdad? O donde nos dé una cantidad fija a todos por igual, ¿verdad? Porque no todos ganamos lo mismo, ¿verdad? No podemos pagar todos las mismas cantidades de impuestos, pero sí podemos pagar todos de manera proporcional. Ahora sí que los impuestos se supone que están diseñados para que el que gana más, pague más. El que gane menos, pague menos, ¿verdad? Y en ciertos motivos o en ciertas circunstancias, sí es así, ¿verdad? En ciertas circunstancias sí el que gana más paga más y el que gana menos paga menos, pero, pues bueno, ya ahora sí que de esto se trata el trabajo de muchos abogados y de muchos contadores, que muchos de los que ganan más, ¿verdad? Pues buscan la manera de pagar menos también, ¿verdad? Y ese es el trabajo de ustedes como abogados en la cuestión fiscal y pues de los contadores muchas veces. Entonces, pues como les comentaba en alguna ocasión, deben de cambiarse el chip a que ya no, ustedes como abogados o en esa carrera, ya no pueden estar pensando como empleados, ¿verdad? Muchas veces tenemos en nuestra mentalidad de estar siempre pensando como empleados y no, ustedes ya deben estar pensando como patrones, ¿ok? Entonces, porque ¿quién es el que va a contratar a un abogado? ¿Quién contrata a un abogado? ¿Quién paga? ¿El dueño de una empresa o un empleado? El dueño de la empresa, Y el aquí, patrón. sí, y ¿qué intereses tiene que defender un abogado? ¿Los intereses de un empleado o del dueño que le está pagando? El dueño. El dueño. Exactamente, ¿verdad? Y muchas de las Que veces está pagando. los van a contratar, ¿verdad? Y tienen que poner por encima los intereses del patrón antes de incluso desde varios de los empleados en cierta manera. No que vayan a quitarle derechos a los empleados ni nada, pero pues sí ve siempre los intereses del patrón, ¿verdad? Entonces, hay que pensar de esa manera, ¿verdad? Hay que pensar de esa manera porque a veces cuando estamos estudiando, pues no, hombre, muchos patrones no pagan impuestos, no hacen nada, no quieren pagar esto, no quieren pagar aquello, pero cuando estás de aquel lado, pues al final de cuentas, para eso te van a pagar a ti como lado, para que cada día, para que puedan, para que paguen menos impuestos, ¿verdad? Para que hagan menos, tengan menos carga tributaria. Bueno, pues depende de qué lado de la moneda nos toque estar. Pues sí, volvemos Pero a lo mismo. es difícil que le ganes al patrón, ¿no? Es lo que nos comentaba la otra vez también precisamente Lee, que es bien difícil que le ganes al patrón porque en realidad él está invirtiendo, o sea, lo más que se puede, él quiere perderlo menos, ¿no? Entonces, como sea, va a llegar a un acuerdo, se supone. Ah, en derecho laboral. Ajá. En derecho laboral siempre gana el trabajador. No hay manera que gane el patrón. Porque toda la carga está en el patrón. Si un trabajador dice, De hecho, lo que nos dijo que en derecho fiscal es muy raro que litiguen, es lo que ajá, nos comentó. ajá, sí, 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 pero por ejemplo, volvemos así como que dándole forma al tema. En el derecho, la ley, por ejemplo, la ley federal del trabajo está enfocada a que el trabajador gane, ¿verdad? O sea, todos los derechos son del trabajador, el patrón no tiene derechos. Todos los derechos son del trabajador y el patrón tiene que dar, nada más, ¿verdad? El único derecho que tiene el patrón, pues es pues ahora sí que de exigirle al trabajador que haga el trabajo, nada más, pero pues para eso le están pagando de todas maneras al trabajador, ni modo que no lo haga. Pues sí. Pero aún así, si yo contrato a un trabajador y a los 3 meses ese trabajador no hizo nada, no hace nada, las 8 horas se la pasa sentado y no hace nada en esos 2 o 3 meses y lo corro, de todas maneras tengo que pagarle la indemnización aunque no hizo nada. O sea, me hizo perder a mí y de todas maneras tengo que darle su parte proporcional de aguinaldo, ¿verdad? Tengo que pagarle su sueldo de todas maneras, aunque nomás vino a sentarse. O sea, no puedo decir, no puedo llegar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, oiga, pues porque, o sea, lo corrí porque es un flojo. Pues no le hace, pues de todas maneras páguele, ¿sí me entienden? O no le voy a pagar el sueldo porque no hizo nada. Pues no, usted le tiene que pagar el sueldo de todas maneras, aunque no hizo nada.
O sea, ahí siempre va a perder el patrón, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Pues que a final de cuentas... En un despido injustificado, o sea, puede pedir la indemnización o igual que se le restituya al trabajo. Sí, pero pues ya ves, imagínate trabajar en un lugar donde ya no te quieren. Ajá, exactamente. Sí, pues no Por tiene. eso Pero ahí pues prácticamente no sería injustificado. El problema es que pues, no puedes que un patrón compruebe un despido justificado es muy complicado. O sea, yo no, Independientemente le tienes que pagar. sí, o sea, aún cuando yo compruebe de que el trabajador era un flojo y por eso lo corrí, hay que pagarle. ujú. ¿Sí? Ujú. O sea, hay que pagarle y no hay manera en que el patrón gane en una cuestión laboral. Lo que sí, pues es tratar de que el daño sea lo menor. ¿Sí? Pagar menos. Sí, Pagar lo lo que menos hacen los posible. abogados laborales es, bueno, no vas, o sea, no te vas a ir limpio, pero vamos a tratar de que te vayas con lo mínimo, nada más, ¿no? Que el trabajador se vaya con lo mínimo de la ley y ya, no más de eso. Entonces, y en el derecho fiscal, pues la situación es igual, o sea, los abogados, pues tratan de que la empresa pague la mínima cantidad de impuestos posible. Yo escucho muchas conferencias, a cada rato estoy escuchando cursos y conferencias. Y gracias a Dios eso me ha ayudado y le recomiendo. De hecho, ahorita en otra computadora tengo otro curso, pues lo están grabando, ¿verdad? Y ya lo veré más detenidamente en la semana. Pero todo siempre estoy tratando de escuchar cursos y de aprender y escucho mucho de defensa fiscal. Y hay un abogado que les recomiendo que se llama, ay, vamos acá, Sergio Esquerra. Sergio Esquerra es un abogado de Culiacán donde he visto muchas pláticas de él y muchos cursos de él de defensa fiscal. Les recomiendo que lo busquen, tiene libros, Sergio Esquerra, y en una de las pláticas comentaba, es de los pocos abogados fiscalistas en México. En México no hay muchos abogados especialistas en lo fiscal o que se dediquen. O sea, de 100 despachos penalistas, 2 son de fiscal. ¿Sí me entiendes? Digo, por cada 100 despachos de abogados donde todos son penalistas y de otros, hay 2 de fiscal, o sea, son muy poquitos. Y él es uno de los más importantes, está en Culiacán, en Sinaloa, y él platicaba de que 5 de sus clientes, 5 de sus clientes están en la lista de los 10 más ricos de México. O sea, bueno, 5 de sus clientes están en la Muy lista importante, de los 10. entonces. O sea, le va bien a este abogado. Es lo mismo. Y decía, pues obviamente que al principio que lo empezaban a contratar, pues él llegaba, ¿no? A los corporativos, ¿no? Un ejemplo, no sé. Obviamente si vemos ahorita la lista de los 10 más ricos de México, está el Grupo Carso, está Coca-Cola de FEMSA, y, o sea, alguno de esos de los 10 están ahí, ¿verdad? Entonces suponiendo, ¿no? Que fuera FEMSA, que es Coca-Cola. Y él dice, no, pues yo llegué a Coca-Cola, ¿no? Me acaban de contratar, te vamos a pagar X millones de pesos al año y estás a nuestra disposición, ¿no? Para defendernos por cualquier situación o para ayudarnos, porque tenemos, todas esas empresas se las pasan con créditos fiscales, o sea, realmente no pagan impuestos como son. Y el SAT siempre está buscando que paguen. No sé si se han dado cuenta, creo que hace 2 meses FEMSA pagó 20 millones de pesos, o 20,000 millones de pesos, no sé cuántos. 20,000 millones de Wow. pesos, FEMSA, Coca-Cola, al SAT, ¿verdad? De diferencias que traían y cosas así, ¿verdad? Pues este abogado, Sergio Esquerra, platicaba que por años lo contrataron y llegó a esas empresas súper grandes y él no así como que, no, pues vamos a pelear, ¿no? Y vamos a ganarle al SAT y que aquí, que allá. Y que le dijeron por los abogados internos ahí de esas empresas y los meros de esas empresas, espérate abogado, no te emociones tanto. Lo único que queremos que hagas es que hagas largo el asunto, 4, 5, 6 años hasta que llegue un nuevo presidente de la República, nos sentamos con ese nuevo presidente, arreglamos un perdón de impuestos y así nos vamos otros 6 años, ¿verdad? O sea, ni siquiera le estaban pidiendo ganar los juicios, le estaban pidiendo nomás hacerlos largos para que se fueran y llegara una nueva elección y ellos poder hablar con el nuevo presidente y arreglarse con el nuevo presidente en la cuestión de los impuestos. Entonces, pues imagínense, ¿no?
así de mal tenemos nuestro sistema fiscal recaudatorio de que las empresas más grandes no pagan, ¿verdad? Y a los contribuyentes, a las pequeñas y medianas empresas, pues son los que estamos pague y pague y somos los que realmente sostenemos. Y algo bueno que ha pasado, pues algo bueno que ha pasado en los últimos 3, 4 meses, ¿verdad? Que yo ahorita no estoy diciendo que esté a favor de las administraciones ni nada, que no vamos a hablar de política, pero sí algo sí he visto bueno, es que le han cobrado a las empresas más grandes, ¿no? Pagó FEMSA como 20,000 millones, y luego pagó, no me acuerdo qué otra empresa, otros 8,000 millones. Pues empresas que no habían pagado impuestos por mucho tiempo y que ahí traían los créditos y que los abogados fiscalistas los iban sacando de apuros a cada rato. Pues bueno, han estado pagando en los últimos 4 meses. Por un lado está bien, ¿no? Ahora, regresando al tema, pues de eso habla la proporcionalidad, de que los que ganan más, paguen más, y los que ganen menos, paguen menos, pero ya vimos que pues, a veces no se respeta ese principio, ¿no? A veces los que ganan más no han pagado, no pagan lo que es. No que no paguen, porque esas empresas sí hacen declaraciones y sí pagan, no que estén declarando ceros o no paguen. Pero, pues estamos hablando que son empresas que ganan 1,000 millones al mes, pues pagan impuestos como si ganaran nomás 100, o sea, 200, estamos hablando de eso. ¿Eh? Entonces, bueno. Vamos al siguiente, para que nos alcancen los 45 minutos. La proporcionalidad, vamos a la equidad tributaria. Ya vimos, el primer principio debe ser proporcional. Cada quien paga conforme gane. Dice equidad. Segundo principio es equidad. Dice el diccionario de la lengua española define la equidad del latín aequitas atis como la bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Entonces, equidad tributaria habla de dar a cada quien lo que merece o que cada quien pague lo que le toca, ¿verdad? Dice, para el maestro alemán Neumark, este principio que se denomina igualdad consiste esencialmente en que las personas, en tanto estén sujetas a cualquier impuesto y se encuentren en iguales o parecidas condiciones relevantes a efectos fiscales, han de recibir el mismo trato en lo que refiere al impuesto respectivo. Del anterior se advierte la existencia de dos sentidos, el sentido positivo que consiste en tratar igual a los iguales, y el negativo en tratar desigual a los que se encuentran en condiciones desiguales. Básicamente, el principio de equidad en los impuestos dice que si todos nosotros somos abogados, todos nosotros pagamos impuestos en las mismas condiciones. No voy a pagar yo impuestos diferentes. O sea, si yo estoy en el mismo régimen de actividades profesionales y ustedes están en el mismo régimen de actividades profesionales, nos debe aplicar la misma tasa. Yo no voy a pagar el 3 y ustedes van a pagar el 10, ni yo voy a pagar el 20 y ustedes van a pagar el 5, sino que debe ser equitativo. ¿Okay? Primero, proporcional, cada quien paga conforme gana. Segundo, equitativo, a todos se los trata por igual, ¿verdad? Por ejemplo, todos los que son de agricultura, bueno, tienen los mismos beneficios y tienen las mismas tasas, las mismas características, ¿verdad? Todos los que son de arrendamiento se tratan por igual, ¿verdad? Tienen las mismas tasas, los mismos beneficios. Todos los que ofrecemos servicios profesionales, por ejemplo, abogados, contadores, ingenieros, doctores, todos los de servicios, contamos con las mismas tasas, ¿verdad? Con los mismos beneficios, las mismas obligaciones. A eso se refiere el principio de equidad, que si habemos o si hay 3 médicos, que uno no puede pagar el 1% y luego el otro médico va a pagar el 3% y el otro el 4%. No, todos pagan la misma tasa del impuesto, ¿verdad? A eso se refiere equidad, ¿verdad? Proporcional, cada quien conforme gana, y equidad a todos los que están en la misma circunstancia, igual, ¿verdad? Dice, la igualdad jurídica en dos aspectos fundamentales ante la ley de los sujetos destinatarios y en la ley, ¿verdad? Esto es en relación con su contenido. Entonces, dice que en consecuencia los gobernados tienen el derecho de recibir el mismo trato que cualquiera que se ubica en similar situación de hecho. Lo mismo que acabamos de repetir, equidad es que todos los que estamos en la misma situación se nos trata igual. Existen diferentes regímenes en la ley, ¿verdad?
Existen, por ejemplo, los que se dedican al arrendamiento. Ellos tienen un régimen específico, ¿verdad? Que no se trata igual a los que tienen sueldos y salarios, que no se trata igual a los que son personas morales, o sea, los que son empresas de varios socios, ¿verdad? Cada uno tiene su régimen específico y cada uno tiene sus características. Pero de entre todos los que son por arrendamiento, entre todos ellos, pues se trata igual, ¿verdad? Entre todos los que son por sueldos y salarios, pues a todos se les trata igual. Entre todos los que son personas morales o que son empresas, bueno, pues se les trata igual, ¿verdad? A eso se refiere. No de que todos van a pagar por igual, los de arrendamiento y los de, o todos tengan la misma tasa, ¿no? Los de sueldos y salarios, los de arrendamiento, los de personas morales. No, eso no es equidad, sino equidad en cuanto a que todos los que estén en la misma situación se les trata igual, ¿verdad? Y pues claro que existen diferencias entre los regímenes. Por ejemplo, los que rentan locales comerciales que pagan impuestos por recibir dinero de rentas de locales, no tienen gastos. ¿Quién paga la luz del local que renta? ¿El que está, el que está ocupando el local o el que lo está rentando? Por ejemplo, si yo rento mi oficina, ¿no? Voy a rentar una oficina para mi despacho. ¿Quién va a pagar la luz? ¿Yo o el que me está rentando? Ustedes no. Yo, ¿verdad? Sí. ¿Quién paga el agua? Usted. Yo, ¿verdad? Entonces, que si lo pinta, pues ¿quién compra la pintura, no? O algo. Pues yo, ¿verdad? Yo lo pago. Y esos son gastos que yo voy a deducir de mi actividad como contador, ¿no? Ahí voy a poner en mi declaración de impuestos como contador que gasté en luz, que gasté en agua de mi local, ¿verdad? Que gasté en pintura y todo eso. ¿Y el que renta qué va a deducir? ¿Qué gastos tiene el que renta? Si nomás va y me busca cada mes. O ni me busca, pues nomás me habla por teléfono y oiga, ya, pague. Ah, sí, ahí le deposita. Nada, ¿verdad? No hay muchos gastos que pueda deducir alguien que renta. Igual, pues tendría que pagar el impuesto sin ninguna deducción, completo. Entonces, la ley hace un régimen específico para aquellos que rentan, en donde pueden deducir hasta el 35% de sus ingresos sin ningún tipo de factura y sin ningún tipo de comprobante. Nada más porque sí, ¿verdad? Para hacer un poco de justicia. Pues porque como no tienen ningún gasto, pues tampoco no pueden pagar el impuesto así nomás directo, ¿verdad? Tienen que ayudarles ahí con algo. Entonces, pues van a deducir el 35%, nada más porque sí, ¿verdad? Sin ningún tipo de factura, sin ningún tipo de gasto, digo, de comprobante. Entonces, ese es un régimen específico de arrendamiento. Y a todos los que se dedican al arrendamiento, los van a tratar por igual, ¿verdad? Eso es equidad. Destino al gasto público, tercero. La palabra destino proviene de destinar, del latín destinare. Entre sus principales acepciones está la de consignar, señalar o aplicar una cosa o un lugar para un fin determinado y gasto público. Es la cantidad que se gasta o se ha gastado por las administraciones públicas. En la segunda sala del Alto Tribunal, al analizar el contenido y alcance de este principio, ha indicado lo siguiente. El concepto de gasto público tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo, por cuanto el importe de las contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción de las necesidades colectivas sociales o a los servicios públicos. Así, el concepto material de gasto público estriba en el destino de la recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de la colectividad. Entonces, otra característica es que el impuesto, forzosamente lo que se recauda del impuesto tiene que destinarse en el gasto público. Y aquí nos dice qué es el gasto público. Bueno, pues es un sentido social y gasto público es cubrir las necesidades de la sociedad, ¿verdad? ¿En qué se gastan los impuestos que pagamos? Bueno, pues en pagar los sueldos de los maestros de las escuelas públicas, ¿verdad? En pagar los sueldos de las policías federales, por ejemplo, los impuestos federales, estamos hablando de los impuestos federales, ¿verdad? Los impuestos federales en pagar sueldos de los maestros de las escuelas públicas federales, de la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿verdad? En pagar los sueldos de todos los empleados federales, ¿verdad? En pagar la luz y todos los gastos de las oficinas federales, ¿verdad?
en hacer nuevas obras federales. O sea, el gasto, al final de los impuestos, al final de cuentas, se tienen que gastar en la sociedad, en lo público. ¿Ok? Muy bien, ese es el tercer principio. Cuarto principio, legalidad tributaria. Que para que un impuesto sea constitucional, número uno, ¿qué vimos? Tiene que ser proporcional, ¿verdad? Tiene que ser equitativo, número dos. Número tres, que acabamos de ver, que tiene que gastarse, pues tiene que destinarse al gasto público, ¿verdad? No puede haber, no, pues impuesto a los contadores y todo lo que se recaude de ese impuesto es para mi casa. No, pues no, ¿verdad? No es para la casa del presidente, no, tiene que ser para el gasto público. Y número cuatro, legalidad tributaria. Todos los impuestos tienen que estar consignados en la ley. Dice, el diccionario de la lengua española señala que el principio de legalidad, del latín principium, causa u origen, y de legal, que procede a su vez del latín legalis, prescrito por ley y conforme a ella, es aquel en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho. Entonces, recuerden que de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta, las contribuciones, ya sean federales, estatales o municipales, así como las del Distrito Federal, deben encontrarse establecidas de forma expresa en una ley, en un sentido formal y material. De ahí que también se utilice por analogía el aforismo del derecho penal adaptado a la materia tributaria para señalar nullum tributo sine lege. No hay tributo sin ley. Entonces, todos los impuestos, a final de cuentas, pues deben de estar consignados en la ley. No puede haber, no, pues que llegue el SAT, vengo a cobrarte el impuesto sobre el aire que respiras. Ah, caray, no, pues ¿dónde está la ley de ese impuesto? No, pues sí, aquí es el impuesto sobre el aire que respiras y lo vamos a cobrar y nos debes tanto. Pero pues si no está en la ley, no existe ese impuesto, no hay tributo, ¿verdad? Entonces todos los impuestos deben de tener una ley, deben de estar en una ley, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México tenemos el impuesto sobre la renta, existe la ley del impuesto sobre la renta. Está en la ley ese impuesto. Tenemos el impuesto al De valor. hecho, mucho antes sí se cobraba un impuesto así similar, ¿no? No recuerdo si era Santana o Iturbide, que en las casas tenían sus ventanas bien chiquitas por cuestión de ese impuesto, pero no Sí, recuerdo cuál de ellos les cobraba un impuesto así similar. creo que sí era Santana. Creo que era en la época de Santana que se cobraba un impuesto por el número, por el número el tamaño de la ventana que tenía. Sí era un impuesto por el aire. Se iba a cobrar un impuesto por el aire en México Algo así. y se cobraba por la medida de las ventanas que tenías en tu casa. ¿Sí? Así es. Sí se cobró ese impuesto en algún momento. Entonces, en la actualidad pues está el IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado, que existe la ley del IVA y está la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, ¿verdad? Que son impuestos que tienen ciertos artículos como todo lo que es, todo lo que tiene azúcar, todo lo que es cerveza, vino, tabaco, algunos artículos de lujo, son precisamente es un impuesto especial para algunos artículos y para algunos servicios. Entonces, existen esas tres leyes. Bueno, pues esos tres impuestos tienen legalidad tributaria, ¿verdad? O tienen legalidad. ¿Por qué? Porque ya existe una ley, ¿verdad? Que lo regula, que lo determine. Pero de ahí a allá, de ahí a otro lado, pues ya no existen otros impuestos federales, ¿verdad? Ya no existen otros impuestos federales porque ya no hay ley que regule esos impuestos. Cualquier otro impuesto que te quieran cobrar federal que no esté en esas leyes, no hay manera. Tiene que tener legalidad. ¿Okay? Tiene que estar en la ley. ¿Por qué? Pues porque se puede llegar el momento en que a lo mejor alguna dependencia o alguna institución quiera cobrarte algún impuesto, pero pues no existe una ley para tal, ¿verdad? No está en la ley, entonces pues no puedes pagar un impuesto que no está en la ley. Existe, por ejemplo, la Ley Federal de Derechos, es un librote grandote, donde están pues todos los derechos que tú puedes, que te pueden cobrar o que tú puedes pagar. Ahí dice cuánto tienes que pagar por un título, cuánto tienes que pagar por un acta de nacimiento, cuánto tienes que pagar por un pasaporte mexicano, cuánto tienes que pagar por el de X derecho, por Y derecho. Ahí está la Ley Federal de Derechos, ahí vienen todos los derechos y cuánto cuesta cada uno, ¿verdad? Si no está en la ley, pues no te lo pueden cobrar, ¿verdad? Y ahí va a estar de todas maneras en la ley. Cualquier cosa que te cobren ahí va a estar en esa Ley Federal de Derechos, ¿verdad? Y así, y obviamente existen estatales, federales, municipales, y en cada una de esas leyes,
debe estar. En el Código Municipal, bueno, pues está el impuesto predial, ¿verdad? En el Código Fiscal del Estado de Chihuahua, pues está el impuesto sobre nómina, el impuesto celular por arrendamiento, ¿verdad? Hasta hace 3 años, no, más o menos hace como 2 años, querían volver a activar. Hace muchos años existió en Chihuahua un impuesto sobre las profesiones, un impuesto para ejercer tu profesión. Nada más por el simple hecho de que fueras profesionista y estuvieras ejerciendo tu profesión, ya había que pagar un impuesto. Aparte del ICR, aparte del IVA y aparte de todo. Entonces, pues era un impuesto bastante, obviamente que pues era muy pesado, aparte que ya pagabas eso, nada más por el hecho de tener una profesión y ejercerla, pues ya tenías que pagar otro impuesto. Lo quitaron, ¿verdad? Lo quitaron de la ley y hace como 2 años quisieron volver a activar ese impuesto, ¿verdad? Quisieron volver a activarlo porque está en el Código Fiscal, ¿verdad? Pero no recuerdo si está derogado o simplemente hay una regla o hay una resolución que lo desactivó, que ya no, ese impuesto ya no se cobra. Pero hace como 2 años quisieron volver a cobrarlo, ¿verdad? Y andábamos todos asustados porque imagínense, ¿no? Todos los que tenemos un título, los que nos dedicamos a una profesión, pues pagar otro impuesto más aparte, ¿verdad? Iba a ser... Pero una vez derogado ya no se puede restablecer, ¿no? Sí, ya no, sí, es que no está derogado. No estaba derogado, creo que nada más estaba como... ¿Derogado entonces? Sí, como, no recuerdo exactamente la palabra, pero al final de cuentas es un impuesto que está ahí en la ley, pero no se aplica. No se aplica y simplemente no se aplica y no se cobra, ¿verdad? Y lo que hacían era, bueno, si ya está ahí, pues hay que cobrarlo, ¿verdad? Y se iba a poner difícil, pero ya no lo aplicaron. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque sí estaba muy pesado ese impuesto. Entonces, ya para terminar, ya nos quedan 3 minutos. Legalidad tributaria es que todos los impuestos pues, deben de estar en la ley, ¿verdad? No puede haber un impuesto que no esté consignado en una ley. Y aquí viene, ya para terminar. Bueno, aquí está la bibliografía, si la quieren anotar. De hecho, así le vamos, ya se nos va a acabar el tiempo. Nada más queríamos ver los principios constitucionales de las contribuciones o los impuestos en la clase 2. Entonces, 4, que la número 1 es que deben de ser proporcionales, cada quien paga conforme gane, los que ganan más pagan más, los que ganan poquito pagan poquito, ¿verdad? Y número 2, que debe de ser equitativo, que a todos los que estén en la misma condición o que tengan que estén en el mismo supuesto, deben de ser tratados por igual, ¿verdad? Y el tercero era de que debe de estar... ¿Cuál era el tercero? De destinarse al gasto Sí, destinarse público. al gasto público, perdón, se me había borrado. Destinarse al gasto público, ¿verdad? Que todos los impuestos tienen que tener su destino en el gasto público. Y el cuarto, pues legalidad, ¿verdad? Debe estar en una ley. No puede haber un impuesto que no tenga una ley, ¿verdad? O que no esté sustentado en un marco jurídico, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro marco jurídico? La Constitución, ¿verdad? Hablando de cuestiones fiscales, el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Y después del Código Fiscal de la Federación se desprenden la ley del ICR, la ley del IVA, ¿verdad? La ley del impuesto del impuesto especial sobre productos y servicios. Y luego, después de esas leyes, el SAT tiene sus resoluciones misceláneas. ¿Qué son resoluciones misceláneas? Como lo dice su nombre, son misceláneas, son detalles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como vimos, la ley, si se acuerdan que vimos en la clase pasada que la ley debe de ser general, no debe de ser específica, ¿verdad? Pero pues hay muchas cosas, por ejemplo, la ley dice, no, el único documento válido para el código fiscal o para la ley que ampare una operación es un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet o una factura electrónica, pues, ¿verdad? Es una factura electrónica. Si no hay factura electrónica, es como si no hubiera existido ese movimiento, ¿verdad? Pero, pues no te dicen cómo hacerla. O sea, la ley dice que nomás que todo movimiento debe ser amparado por una factura electrónica. Pero no te dicen quién la va a hacer, cómo la va a hacer, qué requisitos debe de tener y todo eso. Bueno, pues eso viene en la resolución miscelánea. Ya en la resolución miscelánea SAT te da los detalles
de cómo hacer una factura, qué requisitos debe tener la factura, qué debe de decir en la factura, cómo la puedes hacer, dónde la puedes enviar. Por ejemplo, la ley dice que debes de presentar tu declaración por los medios electrónicos que la autoridad señale. ¿Cuáles son? Bueno, ya la resolución miscelánea te dice que es en la página del SAT, en tal apartado, en tal aplicación, ¿verdad? Esas son las resoluciones misceláneas también. Y te ayudan a cumplir con todos los trámites del SAT. Ahí te dice específicamente detalles de cada uno de los trámites. ¿Por qué? Porque en la ley no puede haber detalles de los trámites, ¿verdad? No puede haber tanto detalle en la ley, va a estar en la resolución miscelánea, que es parte de todos los reglamentos fiscales. Pero no son ley, ¿verdad? No son ley, simplemente es reglamentos o reglas de presentación.